lo que ocurrió hace 200 años, ¿no? 1824, un 7 de diciembre de 1824, fueron derrotadas las fuerzas colonizadoras, realistas, españolas, como quieran llamarle ustedes, en las pampas de Ayacucho por el Ejército Libertador. Ejército Libertador que vino a cumplir la misión de culminar la liberación de América Latina en el Perú. ¿Y por qué ocurrió eso? Porque el virreinato peruano era uno de los centros de poder más importantes del continente. Y por otro lado, los criollos y los aristócratas peruanos ya estaban más ligados a la corona española que a sus tierras peruanas. Es decir, eran peruanos de nacimiento, pero con mentalidad colonial española, y ellos no estaban de acuerdo con la independencia del Perú. Pero tanto los países del norte como del sur, Argentina, Chile, sabían que la única forma de garantizar sus independencias nacionales era culminando la independencia en el Perú. Pero también este proceso histórico ha sido distorsionado en muchos años, diré hasta muchos siglos. Porque, por ejemplo, en los libros de historia oficial, cuando se analiza el proceso de independencia del país, no se pone como punto de partida de esa gesta interna a la revolución de Túpac Amaru. Es ya desde el periodo de Velasco Alvarado cuando se recupera la figura de Túpac Amaru y se le pone en su condición de ser uno de los precursores de la independencia, porque no olvidemos que en 1780 sentó las bases de lo que debía ser un proceso independentista. Por eso es que le llamamos la revolución tupacamarista. ¿Y qué ocurrió en el campo de batalla de Ayacucho? Como ustedes saben, por razones políticas y de otra naturaleza, Bolívar no estuvo presente en esa batalla. Quien dirigió la batalla fue el mariscal Sucre, por entonces el general Sucre, que era un talentoso estratega militar, y junto a él había un estado mayor de 3 generales. El general Agustín Gamarra, peruano de nacimiento, cusqueño de origen; Andrés de Santa Cruz, también peruano entonces en esa ocasión, porque Bolivia todavía no fue separada; y el mariscal o el general Miller. El general Miller, si ustedes ven las pinturas de esa época, es un general que está vestido con su poncho marrón. ¿Por qué? Porque el general Miller, cuando desembarcaron las fuerzas todavía de San Martín, el general Miller fue destacado a los Andes peruanos para preparar, ¿qué cosa? Para preparar la resistencia peruana a los morochucos, a los galgueros, a los guerrilleros del Perú que se sumaban a la independencia del país, pero que necesitaban una organización mayor. Y el campo de batalla fue definida en esas condiciones y se ganó esa batalla. Por eso tenemos que recordar con profundo orgullo este 7 de diciembre. Pero también este 7 de diciembre debe servir, señor, para que usted haga algunos puntos de reflexión y vea, ¿y el Perú cómo se encuentra desde el punto de vista de la independencia, de la soberanía en la actualidad? Porque hay un cambio, hay una mutación en la humanidad. Está habiendo un realineamiento político, militar, económico en el mundo. Y vean las cosas. Como ustedes saben, Colombia hace muchos años es miembro de la OTAN, es decir, de la Organización del Tratado del Atlántico, que es una alianza militar. Colombia hace muchos años es miembro de la OTAN. Ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver América Latina con Europa? Para que vea cómo se van enlazando y construyendo las alianzas militares. Milei, que acaba de ganar las elecciones, está en plenos acuerdos de carácter militar con Gran Bretaña para ingresar también a la OTAN. Miren, el realineamiento mundial ya está dándose también en América Latina. Colombia en la OTAN y probablemente Argentina en los próximos años en la OTAN. Por el otro lado de la alianza de la Federación Rusa, de los chinos en el campo militar, ustedes saben que Venezuela, Cuba y Nicaragua
ya han mostrado y tienen acuerdos de carácter militar con la Federación Rusa y con la República Popular de China. Y hace algunos años Evo Morales suscribió también un acuerdo militar con la Federación Rusa en los momentos en que se estaba discutiendo la salida del mar en el terreno jurídico internacional con Chile. Se hizo esa alianza y la Federación Rusa emitió un comunicado que probablemente para mucha gente no ha significado nada, pero que cobra una importancia para su información. La Federación Rusa dijo: acabamos de suscribir un acuerdo militar de colaboración mutua con la República Plurinacional de Bolivia. A partir de ahora, cualquier acción contra la República Plurinacional de Bolivia será un ataque también a la soberanía de la Federación Rusa, porque Bolivia a partir de ahora tiene el paraguas atómico de la Federación Rusa. Claro, de repente para los peruanos no tiene mucho significado eso, pero si un militar se atreviera a tener un enfrentamiento a Bolivia, Bolivia tiene un aliado, que es la Federación Rusa. Pero el mensaje no era tanto para los peruanos, era para Chile. ¿Y por qué para Chile? Porque Chile siempre ha sido el país privilegiado de los Estados Unidos. Estados Unidos no quiere a Colombia, a Brasil, no. Siempre ha protegido al Estado chileno. Chile más o menos es como el Israel en América Latina. Tiene casi todas las mismas características. Ahora se está discutiendo comprar, ¿no es cierto?, los F-16 para las Fuerzas Aéreas del Perú. Chile tiene el F-35, para que vea. Estados Unidos no vende sus armas a cualquier país, sus aviones modernos, pero sí le da a Chile. ¿Por qué? Porque es un país privilegiado en los intereses norteamericanos. Entonces, como ustedes ven, el mapa en América Latina tiene ya sus tendencias militares. La pregunta que uno se hace es: ¿y el Perú? ¿Y el Perú en qué está nadando? Porque no olvidemos, y con esto voy a concluir esta parte, en la guerra con Chile, los gobiernos del Perú no tenían una posición internacional. Eran una sarta de traidores, incluso, que no tenían ni siquiera una perspectiva. Porque Chile había sido en los últimos 15, 20 años armado, entrenado y financiado por el imperialismo inglés, que era la potencia más importante del mundo en esa época. ¿Y qué decían las autoridades peruanas? Decían: no hay que preocuparse de eso, que si hay una guerra con Chile, Estados Unidos nos va a ayudar. Y cuando se dio la guerra, Estados Unidos miró a un lado, no nos ayudó en el terreno internacional, no nos dio ningún arma. Y por eso es que el Perú tuvo que ir corriendo a Francia. Francia, que tenía intereses contrapuestos con Inglaterra, pudo hacer algo. Pero en política internacional militar el Perú estaba desarmado por la absoluta incapacidad de los gobernantes y de los grupos económicos. Si ustedes analizan el contexto actual, no es diferente. Chile tiene a Estados Unidos como su aliado preferente. Colombia tiene su aliado preferente con la OTAN y Argentina. Brasil tiene su propia política porque es una superpotencia. ¿Y cuál es la posición peruana? ¿Cuál es la estrategia peruana en cuanto a soberanía militar? Por eso, con ocasión del 7 de diciembre de 1824, los peruanos tenemos que reflexionar. Nuestro ejército, nuestras fuerzas armadas, en vez de estar preocupados defendiendo los intereses macarros de la señora Boluarte o los intereses económicos de los grupos, como dice la Constitución, el ejército y las fuerzas armadas deberían estar pensando en la soberanía nacional, estar diseñando estrategias, cuáles van a ser las políticas de alianza internacional que necesitamos desarrollarlas en este mundo en conflicto. Porque no hay una posición. Es que hace poco se ha inaugurado el puerto de Chancay. Y si ustedes leen a diario, ¿no es cierto?, La Razón, el diario La Razón,
que es un diario que expresa a los sectores más ultraderechistas y a la Marina de Guerra, todos los días atacan la apertura, la inauguración del puerto de Chancay. ¿Por qué? Porque está colisionando con sus intereses. Por eso es importante que con ocasión del 7 de diciembre usted reflexione. Hay que celebrar la independencia, sí, pero que sirva para reflexionar si verdaderamente somos independientes o estamos triturados o rodeados por un marco de intereses. Brasil tiene su propio poderío. Colombia amarrado con la OTAN. Chile amarrado con Estados Unidos y Bolivia con Rusia. ¿Cuál es su aliado preferente del Perú? Manancanchu. No hay estrategia. Las Fuerzas Armadas y militares y el ejército deberían pensar en discutir eso, porque esas cosas no son secreto de Estado, porque algunos ignorantes dicen esas cosas no se pueden discutir. Por supuesto que se pueden discutir, porque uno sabe para dónde marcan las tendencias y qué tipo de aviones y qué tipo de armas se venden de cuando en cuando. Las cosas claras. Y en ese sentido, solo rendir mi homenaje a los héroes, tanto militares y del pueblo peruano, de los peruanos, de las regiones. Ojalá que tengan ustedes la oportunidad de ver una entrevista a Manuel Burga, ex rector de la Universidad San Marcos, que pone las cosas en su lugar. Dicho esto, estimados amigos,